Ya. Entonces, decía de que para mi forma de pensar, ¿sí? Este filósofo sí tiene unas ideas bien, ¿cómo les diré? Bien grandes, bien claras acerca de lo que es todo lo que él estudia. Entonces, el filósofo es Kant, ¿de acuerdo? Si ustedes recordarán, a Kant lo hemos estudiado en algunas otras ocasiones, ¿ya? Inclusive yo les mandé de deber a consultar una corta biografía de Kant. ¿Quién tiene el deber a la mano que por favor me dé leyendo qué encontró sobre Kant? Por favor. ¿Quién tiene a la manito? ¿En qué materia estamos, profe? Filosofía. Yo, profe, yo tengo. Ya, por favor. Dame leyendo, Melanie. Ya. Nació en 1729 en Königsberg, ciudad de Rusia Oriental. Ya. En 1740 se matriculó en la universidad donde asistió a los cursos de ciencia y filosofía, incluyendo sus estudios superiores. En 1755 obtuvo el doctorado y la habilitación como profesor encargado del curso en la universidad. Su mejor ocupación era ser profesor de filosofía. El saber y la investigación le interesaba, no la carrera, la fama o las riquezas, como demuestran otras virtudes de interés. Muy bien. Entonces, solamente con esos pequeños datos biográficos podemos darnos cuenta de que Kant lo que buscaba más que nada era un filósofo en toda la extensión de la palabra. El filósofo, como ustedes saben, la definición es que el filósofo busca el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces Kant se hizo famoso a través de buscar el conocimiento. Eso inclusive podemos ver reflejado en sus libros, ¿de acuerdo? Él tiene libros que se denominan Crítica a la razón pura y hay otro libro que también tiene un título medio parecido, pero a lo que yo me voy es a la introducción del libro que dice crítica. O sea, eso quiere decir que él se dedicaba a hacer escritos tal vez criticando o dando otro punto de vista de lo que había escuchado o había estudiado acerca de filosofía. ¿De acuerdo? Como ustedes saben, la filosofía pues es bastante amplia, ¿no es cierto? A veces creemos de que la filosofía es solamente de que debemos pensar de una manera diferente. En realidad, el filósofo no es, por eso yo les decía muchas veces de que algunos se equivocan en decir que la filosofía es una ciencia. Y la filosofía no es una ciencia, ¿de acuerdo? La filosofía más bien tiene relación con todas las ciencias porque está constantemente buscando cómo el saber, cómo va creciendo el saber, y eso es lo que hace el filósofo, ese es el quehacer diario de los filósofos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a ver qué era lo que Kant pensaba acerca de la estética, ¿de acuerdo? Verán, solamente les quiero dar una pequeña introducción antes de que empecemos. Vamos a encontrar durante esta presentación dos palabras muy especiales, que va a decir el sujeto y el objeto. Cuando yo esté hablando del sujeto, obviamente estamos hablando de nosotros, de los seres humanos. Y el objeto, en cambio, obviamente se estará refiriendo a las personas o a lo que sea a lo que se está hablando. ¿De acuerdo? Entonces es de repente para que no tengan esa confusión, porque va a aparecer muchísimas veces la palabra sujeto y también la palabra objeto. Y varios de ustedes van a preguntar de pronto qué es sujeto. Entonces, cuando hable de sujeto, está refiriéndose a nosotros o a los seres humanos. Y objeto a lo que de lo que se está hablando. ¿Ya? Listo. Ahora sí. ¿Sí se ve claro, chicos? Por favor, confírmenme si es que No. sí se ve. Sí. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, vamos a comenzar con lo que les dije, la estética kantiana. ¿De acuerdo? Primera cosa, por favor, a ver, Saskia, dame leyendo ese primer cuadrito. Yo, profe.
Dice estética kantiana. Alza Un un poquito capítulo más la aparte- voz o pégate más al micrófono, casi no te escucho, por favor. Dice, un capítulo aparte de la estética es la estética kantiana. Este filósofo alemán propone nuevos surcos del pensamiento de la estética en la manera de la acción humana en el arte. Para el arte eso significa una revolución. Ya, verán, todas las ideas que trajo Kant, no solamente al arte, sino a todo lo que es el pensamiento filosófico, fue considerado como una revolución. ¿Qué quiere decir la palabra revolución? A una acción que cambie, que hace un cambio, ¿de acuerdo? A una acción que hace que todo lo que estaba establecido se renueve, se tome un nuevo rumbo, ¿de acuerdo? Por eso es que todo el pensamiento de Kant, como yo les dije al inicio, para mí Kant es un genio, porque él en realidad hace una revolución no solamente, como nos dice aquí, en el arte, sino en todo lo que es el quehacer filosófico. ¿De acuerdo? Josué, tú querías leer lo siguiente, por favor, dame leyendo. Los seres humanos accedemos al conocimiento por medio del proceso de la intuición, es así como relacionamos de modo inmediato los objetos por medio de los sentidos. Esto equivale a decir que los sujetos somos afectados por los objetos. Verán, aquí nos quiere decir de que primeramente nosotros cuando vemos algo, o sea, nuestro cerebro está constantemente pensando. Cuando nosotros vemos o reflejamos algo en nuestra mente, tenemos un proceso que, digamos que esto ya por parte de la psicología, se le denomina como intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Alguien me puede decir tal vez qué piensa que es la intuición? ¿O alguien ha visto alguna vez, ha leído algo acerca de la intuición? Intuir algo sobre algún tema específico, como Estaba en este sexto sentido. Exacto, muy bien, Xiomara. O sea, tú también, Anderson, me dices intuir algo, pero yo pregunto qué es intuir, ¿no es cierto? Para más claro lo que nos dice Xiomara, eso tal vez para las mujeres era tal vez una pregunta un poco más directa, porque saben decir que las mujeres son más intuitivas que los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que la intuición es una percepción antes de llegar a eso. Las mujeres dicen, no, no estoy diciendo yo, sino que solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Por si acaso les aclaro esta partecita. Para muchos psicólogos dicen que las mujeres sí tienen como que esa intuición. Por eso inclusive en series, en películas, en videos nos dicen la intuición femenina. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen siempre ese como que decir, ese sentido un poquito más desarrollado de pensar las cosas antes de hacerlas. Eso hace una gran diferencia entre hombres y mujeres. Hace que las mujeres tengan una forma diferente de pensar a los hombres, ¿no es cierto? Todo ese tipo, ese conjunto de cosas hace de que la intuición se vuelva parte de nuestra vida. Para los hombres muchas veces tenemos una intuición un poco diferente a la que piensan las mujeres, ¿no es cierto? Eso, como les digo, hace de que nosotros tengamos un conocimiento de las cosas diferentes unos de otros, ¿de acuerdo? Unos tendrán una forma de intuir y otros tienen otra forma diferente de intuir, ¿de acuerdo? O sea, de procesar todo lo que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, ustedes antes de empezar la clase, ustedes piensan, ¿y ahora qué pasará? ¿Qué nos dirá? A lo mejor, como tienen ustedes el libro, comienzan a hojear y dicen, ah, ya, nos va a decir esto, pero ¿cómo nos dirá? Entonces, esa parte de ponerse a pensar en cómo van a ser las cosas, cómo son o cómo vendrán, eso se llama intuición, ¿de acuerdo? A ver, Steffi, dame leyendo el siguiente cuadrito. Ya, a ver, el conocimiento humano de los objetos requiere de sensaciones, ser puesto en contacto con los objetos. Tanto por como sentidos son afectados por cosas externas, es decir, las sanciones no son producidas por voluntad humana. Bueno, aquí debería ir sensaciones, ¿ya? Bueno, entonces, nosotros no tenemos sentimientos por acción propia, o sea, verán, no se vayan a confundir de pronto en esto. Algunos dirán, tal vez yo sí siento por mí misma, no nos referimos a eso, sino que nos referimos a que ciertas partes de nuestros sentimientos se activan dependiendo de alguna situación
o dependiendo de que vemos algo, o dependiendo de que si cometemos algo. ¿Me entienden esa partecita? Yo quiero que esto esté bien claro, porque de repente ustedes se pueden confundir, ¿de acuerdo? A lo que hace referencia Kant es de que un efecto obvio de lo que nos dice aquí, de que los objetos nos dan a nosotros sentimientos, es de que nosotros no reflejamos ningún sentimiento mientras no tenemos un estímulo. ¿Está claro esa parte, chicos, chicas? ¿Sí, sí o no? Sí. Ya. Entonces, es como muchas veces, vean, a veces esto se utiliza también mucho en el arte, ¿no es cierto? Más claro, esto es un efecto directo del arte, ¿ya? Es por eso que en el arte es bastante difícil comprender alguna cosa que no es para todos igual, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, para mí el famoso arte contemporáneo, yo no le veo ni pies ni cabeza, porque son puras rayas, puros manchas, dibujos, pero algo le debe ver la persona que se considera arte y algo le debe de ver para que le pueda ir a observar. Yo no sería capaz de pagar una entrada para ver un arte contemporáneo, ¿no es cierto? Pero en cambio hay gente que sí, no solamente se gasta el dinero en la entrada, sino que compra, le conserva, admira el arte contemporáneo. No todo el arte contemporáneo es así, no, eso sí, hay que notar también que todo el arte contemporáneo no es de nomás decir, o sea, son rayas y manchas. Sí hay arte contemporáneo que es bastante bonito, pero en cambio yo he visto arte contemporáneo que son puras manchas. Entonces yo entre mí digo, ¿qué le verá la gente? Pero ahí está de que las sensaciones y percepciones, los sentimientos humanos son diferentes en cada uno y cada quien le ve lo que quiere ver. ¿De acuerdo? Listo. A ver, híjole. Aquí me voy a adelantar un poquito porque el que continúa debe ser este cuadrito, no el de acá. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, Anderson, dame leyendo este cuadrito, el que estoy señalando yo. Ese, no el de abajo. Ya, espero que sea justo el que está y que Sí, sí, el el que internet estoy vaya. señalando yo, mira. Ya, verá. Para Kant, la forma acontece antes de que el objeto, es decir, que la representación subjetiva de una forma no es producida por el objeto, sino intuida por el sujeto, y se manifiesta como espacio y tiempo que son trascendentales porque son facultades a priori. Muy bien. ¿Alguien tiene tal vez el librito a la mano? ¿Alguien tal ¿En vez qué el estamos? libro a la mano, chicos? ¿En qué estamos? Ya. Filosofía. Página 122. Ahí tienen una partecita que dice glosario. Ahí tienen la traducción de a priori. Por favor, ¿quién me da el que tenga el libro a la mano, que me dé leyendo qué significa la palabra a priori? Yo tengo, profe. A ver, dime. Dice a priori, previo a examinar el asunto del que se trata. Ya. Entonces, a priori quiere decir que antes de, nosotros ya tenemos una pequeña idea de qué es lo que vamos a ver, de qué es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vemos algún objeto o nos invitan a algún lado. Díganse ustedes. Como les digo, el arte también, la música también es arte, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, antes de ir a ese concierto, ya se van haciendo una idea de qué es lo que van a sentir, qué es lo que van a ver. ¿De acuerdo? Entonces, a priori significa simplemente antes de. Por eso es que para Kant es importantísimo, es, como nos dice aquí, trascendental. ¿Qué quiere decir la palabra trascendental? Que es más allá de todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, para Kant, el espacio y el tiempo son facultades que deben estar antes de todo. Ya vamos a ir viendo el por qué para Kant es tan importante eso del espacio y el tiempo. ¿De acuerdo? Lisbeth, por favor, el cuadrito de acá, el siguiente, el de aquí. El que estoy señalando, no el de abajo. La estética trascendental kantiana se encarga de todo lo a priori y universal que existe, es decir, en el sujeto entendido al objeto, a través del espacio y el tiempo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando analizamos un objeto, esto debe ser analizado a través
de un espacio y de un tiempo. ¿Ya? Verán, pero esto del espacio y del tiempo tenemos que, ¿cómo es? Deducirlo de una manera diferente. ¿De acuerdo? Verán, para Kant, el espacio es el lugar donde conocemos las cosas y el tiempo es lo que con el pasar de los años iremos comprendiendo algo. ¿A qué me refiero? Verán, esto es muy fácil de entender y se lo puede relacionar a sí mismo de una manera bastante fácil en la vida propia de ustedes. Verán, la vida de un ser humano tiene diferentes etapas, ¿no es cierto? Uno es, primero es un infante, o sea, es pequeño, es un bebé, luego es un niño, y después llegará a la adolescencia y finalmente a la adultez, ¿no es cierto? Entonces, durante las diferentes etapas de vida, uno tiene diferentes percepciones de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí viene, ¿cómo decir? Hay un dicho que dice, el tiempo me dará la razón. ¿A qué me refiero? En que tal vez hay cosas de que en este momento son bastante difíciles de comprender, de hacer, de pensar, ¿de acuerdo? Pero en cambio, con el tiempo se pasará todo esto y se tendrá una visión diferente de las cosas. Solamente vámonos a la edad, ¿de acuerdo? Para ustedes, una persona, vean ustedes, ninguno de ustedes está más allá de los 17 años. Es más, deben tener hasta menos, 16, ¿ya? Ninguno de ustedes llega todavía a la mayoría de edad. Para ustedes, una persona de 20 años, un joven de 20 años, ya es un viejo, ¿sí o no? Para ustedes que están en los 16, 17, a lo mejor llegar a los 20 años ya dirán, chuta, ya está viejo. Y en realidad, para la edad que ustedes tienen, es una persona vieja, uno que pasa de los 20 años. Pero cuando ustedes lleguen a esa edad, van a tener una visión diferente. Van a llegar a los 30 años y cuando ustedes recuerden que decían que a los 20 años ya se sentían viejos, van a darse cuenta que a los 30 años van a decir, no, todavía estoy joven. Ya, a los 30 años. Cuando pasen de los 30 años, dirán, no, a los 40 años todavía estoy joven. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Conforme va pasando el tiempo, ustedes tienen ideas diferentes. ¿Está claro, chicos? ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. Melanie, ¿está Sí. claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, continúo. Por favor, déjame ver quién más está aquí. Cristina, dame leyendo el cuadrito de aquí. El siguiente, el que está acá abajo. Ya. La intención de Kant No, acá. El de ya. Kant considera dos elementos trascendentales para la estética: el espacio, la forma exterior de las cosas, y el tiempo, la forma interior de las cosas. El significado de esto nace para que la estética precantina era cíclica, donde una imagen era la misma por toda la eternidad. Ya. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir Kant? De que antiguamente para los filósofos de la antigüedad, de la Grecia antigua, el tiempo era cíclico. O sea, ¿qué quiere decir cíclico? Que nace de un punto, sigue avanzando, avanzando, avanzando y regresa al mismo punto. Asimismo, siempre va a ser el tiempo para todos los antiguos tenía una forma cíclica. O sea que debía nacer de un punto y regresar al mismo punto. Pero en cambio Kant ya tenía una visión del tiempo lineal. O sea que todo tiene que ir cambiando. ¿De acuerdo? Muchos científicos relacionan estos conceptos de filósofos como el de Kant en que ellos dicen el tiempo, nada es estático. ¿De acuerdo? Para algunos científicos dicen, chuta, es una pena escuchar a la gente que piensa que todo es estático, cuando hasta las piedras se mueven, ¿de acuerdo? Entonces, toma mucho sentido analizar desde este punto de vista de que todo en nuestra vida va cambiando cuando escuchamos palabras como las de Kant, ¿de acuerdo? De que para él no era como decían los antiguos filósofos, de que todo el tiempo era cíclico, de que una cosa eternamente siempre era lo mismo, sino que todo va evolucionando, todo va cambiando. Para un filósofo que se adelanta un poquito más allá
que va un poquito más en el tiempo, que se llama Hegel. Para esto, para Hegel, esto se llama dialéctica, ¿de acuerdo? Para Hegel, el cambio constante de las sociedades, de las cosas, de los objetos, de las formas, de los seres humanos, todo ese cambio, esa evolución, se llama evolución, ¿de acuerdo? Se llama dialéctica. Y justamente sería más adelante, ya muchísimos siglos más adelante, bueno, muchísimos años, no tantos siglos, muchos años más adelante, ya aparecerá otro filósofo, y más que todo, más que filósofo, sociólogo, que es Marx. Él también se basa en todo lo mencionado por Hegel para crear sus teorías de la evolución de las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, cada vez la evolución o las formas de pensar van cambiando conforme el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora sí, Anderson, dame leyendo el siguiente cuadrito, el de aquí. ¿Cuál, profe? El siguiente, del que leyó Cristina acá. La que dice la intención de Kant, ¿no? Sí, ese es. Ya, la intención de Kant consiste en elevar los conceptos de espacio y tiempo más allá de límites, espacio y formas, tiempo. De este modo, Kant determina que el espacio y el tiempo son dos teorías estéticas que se relacionan con el objeto y el sujeto. Ya, entonces, para Kant, como les digo, él no pretendía solamente dar una explicación de que el tiempo son horas o que son límites y que el objeto son solamente formas, son solamente cosas que se establecen ahí. ¿De acuerdo? Como mencionamos ya anteriormente, para Kant el tiempo era que tenía que seguir avanzando, avanzando, y conforme ese avance del tiempo, la sociedad, las cosas iban cambiando. ¿De acuerdo? Verán, yo tenía un profesor que él mencionaba de que si fuera, bueno, esto se iba un poco fuera de la realidad, pero es para que relacionen. Este profesor decía, a ver, si yo pudiera viajar en el tiempo, ¿qué sería lo que haría? Por ahí me acuerdo, un compañero mencionó de que dijo, yo me haría dueño de la tierra. Y él dijo, pero ahora regresando nuevamente a lo actual, ¿qué harías? Entonces, lo que el profesor intentaba hacer era decirles de que no todo iba a estar estático, ¿de acuerdo? Con el pasar de los años, él no iba a ser el mismo, la ciudad no iba a seguir siendo lo mismo, y con el pasar de los años, cuando él desaparezca, a lo mejor ya no iba a haber ese dueño de un montón de tierra y iban a adueñarse otras personas, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que por más que pase el tiempo, nada, por más que las cosas, digamos, que quieran resistir el tiempo, nada se mantiene en el mismo lugar. Todo tiene que cambiar. En algún momento, como repito nuevamente, inclusive creo que Einstein dijo alguna vez esa frase, el tiempo me dará la razón. ¿De acuerdo? Y finalmente, listo, ya, ahí. Finalmente, ¿a quién de todos? Ya, Nicole, dame leyendo el último cuadrito. Nicole, ¿estás ahí? Ya creo que se ha ido. Saskia, dame leyendo el último cuadrito, por favor. ¿Qué dice? ¿Es el espacio? Sí. Ya. Es el espacio y el tiempo a priori lo que debemos valorar en los objetos. A partir de aquí es que todo puede ser tratado como bello dentro de una obra de arte, aunque en realidad no lo sea. Lo bello es indeterminable, puede ser una promesa de felicidad. Ya. O sea, el decir que algo es bello o algo es feo, el decir que algo es bello es algo que no se puede decir. ¿De acuerdo? A ver, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, vean, si inclusive les puedo relacionar esto a sí mismo con ¿cómo les diré? Con una frase popular que la dice todo el mundo, que no hay mujer fea, sino que hay mujeres mal arregladas, ¿no es cierto? ¿Se han escuchado ustedes de eso? Ya. O sea, la belleza es algo subjetivo, ¿de acuerdo? La belleza, yo por mi parte al menos considero de que la belleza real no existe, ¿de acuerdo? O sea,
no es la belleza real ¿cómo decir? La belleza física es algo que no existe, ¿de acuerdo? La belleza espiritual es lo que sirve, ¿de acuerdo? Y no necesariamente tenemos que basarnos a la religión para hablar de esto, sino que yo me refiero a los sentimientos de cada persona. Vean, yo he conocido muchas personas que se han separado de sus parejas y han buscado una pareja más joven, más bonita, bueno, yo qué sé, todo depende, ¿no es cierto? Pero eso está mal, ¿por qué? Porque después les va mal en la vida, porque se dan cuenta de que esa belleza solamente fue una belleza momentánea, física. O sea, como nos dice aquí, fue algo que no se pudo determinar. Y con el pasar de los tiempos, eso cambió y ahora sí quedamos igual o peor que antes, ¿de acuerdo? Pero en cambio, si tú conoces a una persona que te trate bien, que te haga sentir bien, que cuando en los momentos en que te sientas mal, esa persona te anime y todo lo demás, entonces ahí sí podemos decir que hemos encontrado, como nos dice aquí, algo bello. O sea que podría ser una promesa de felicidad. Entonces, Kant también relaciona a la belleza con lo que nos hace sentir felices a nosotros. Eso es bello para Kant. Para Kant, la belleza está relacionada con lo que nos hace sentir felices o nos hace sentir bien a nosotros, a los seres humanos. ¿Está claro, chicos, esta partecita? Sí, profe. Sí. ¿Alguien más? Listo. ¿No hay alguna pregunta, tal vez? Anderson, ¿no? ¿Dijiste no o me dijiste algo? No, que no hay preguntas. Ya, listo. Entonces, salimos de esta cosa de aquí y listo. Ya, chicos. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a la visión de Kant, eso ha sido todo. ¿De acuerdo?